Bien, aquí estamos nuevamente. Recuerden, esto es Al Detalle y estamos de 3 a 4 de la tarde todos los días de lunes a viernes. Recuerden que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, y también a través del canal 12 y 45 de esta plataforma. Tenemos ya aquí en los estudios al doctor Sánchez Cárdenas, es ministro de Salud Pública, el hombre que le tocó enfrentar la crisis del comienzo y una gran parte de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y que se ha mantenido dando declaraciones a la prensa. Me luce que el doctor pues se siente inconforme con lo que se está haciendo, pero él lo dirá en unos minutos cuando comencemos la entrevista. Bueno, ya nos están haciendo señas que el doctor está listo para la entrevista. Doctor, bienvenido aquí al Detalle. Bueno, para mí siempre es un placer acompañarte. Así es, me siento honrado, ya me hacía falta que volviera aquí al programa. ¿Cómo no? Bueno, doctor, primero preguntarle por su salud, ¿cómo está su salud? ¿Cómo está todo? Bueno, 2 años después de iniciada la pandemia, ahora en Navidad tuve el COVID. Se dio el COVID, que no le dio cuando estaba enfrentándolo todos los días. Absolutamente, en 2 años no me dio, pero lo pasé tranquilo, sin mayores sobresaltos, con mis 2 dosis. Qué bueno. Doctor, ¿cuál es la realidad en estos momentos? ¿Se están haciendo las pruebas necesarias? ¿Las vacunas están dando el resultado esperado? ¿Cuál es el futuro de esta pandemia vista desde el punto de vista nacional del gobierno? Bueno, la vacuna a nivel global está teniendo efectos positivos, sin lugar a dudas, en términos de reducir la gravedad de la afección y por tanto la hospitalización y las muertes. Eso es universalmente el comportamiento con el tema de la vacuna cuando se han cumplido 2 dosis al menos, que es el parámetro que OMS ha indicado, y 3 dosis para aquellos casos mayores de 60 años que necesiten de ese apoyo. Y no es para todo el mundo la de las 3, Bueno, esa es una parte de las políticas con la que nosotros siempre hemos disentido en ese sentido. Explíquenos eso. Lo que se ha indicado, aunque mucho es booster, como le dicen en Estados Unidos, ya se habla de 4ª dosis. Cierto. Es que una 3ª dosis refuerza y aumenta los anticuerpos una vez que se ha administrado. Pero para saber, con la medida de los anticuerpos que nos hacemos habitualmente en las pruebas, no es la única medición que hay que hacer para saber si nosotros tenemos una respuesta adecuada, porque hay una defensa, una inmunidad celular, que es la estratégica del organismo. Y eso ha pasado siempre de ese modo. Los linfocitos T, que están en la médula, que están vamos a decir, son el archivo, la memoria que tiene el sistema inmunitario para identificar cuando somos atacados y empieza a producir anticuerpos. De modo pues que lo que estamos mirando es que, indicando que una 3ª, 4ª y hasta 5ª, aquí hay gente que se ha puesto 6 dosis. Sí, hay gente que... Entonces, ¿cómo vamos? Lo que veo es un abuso sobre el sistema inmunitario con la sobreestimulación, con dosificaciones. ¿Usted no se ha puesto la 3ª? No. ¿Ni se la va a poner? Bueno, yo pudiera porque califico para ponérmela dentro del parámetro que he descrito actualmente. Pero la cantidad de jóvenes que se ha puesto 3 dosis es inmensa. Ahí quería llegar. Es tremenda. No, pero vamos a esperar que entonces, termine la parte. Lo que quiero terminar manejo, con la primera parte la es que justamente lo que estamos mirando es que con 2 dosis, con 3 y hasta más, y en mi caso doy el testimonio, y son 2 Sinovac que fueron desacreditadas al principio, sí, pues simplemente a mí me dio un dolor de cuerpo durante una noche y de ahí en adelante yo no tuve ningún síntoma más. Ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni dolor de garganta. Gracias a Dios y a esas vacunas, doctor. Exactamente, debido a la vacuna. El manejo que se le viene dando a la pandemia, doctor. Entonces, el manejo, hemos dicho y denunciado la política zigzagueante en materia de la política de salud que hemos visto. El hecho, en su momento,
de sacar la tercera dosis cuando estábamos tan lejos de cumplir la meta de vacúnate de 2 dosis, yo creo que eso es un error. No habían incluso evidencias todavía suficientes para salir con la tercera dosis. ¿Qué hizo eso? Para mí produjo un impacto en la población que dijo, pero si ya yo me puse mis 2 dosis, como decía, vacúnate, es que no sirven. Y entonces se generó una suerte de desconfianza social en un programa que había empezado a toda máquina, la gente entusiasmada vacunándose, pero al ver este nuevo fenómeno, todavía sin las evidencias, pues yo pienso que eso incidió en la ralentización que todavía estamos mirando a vacúnate, que tiene retrasos y frisamientos. Te voy a preguntar. Doctor, entonces hay algo que a mí me gustaría saber. ¿Cuál es la necesidad que entiende el gobierno de que sin haber completado siquiera el 100% de la primera dosis, ya están presionando, porque no es recomendándola, ya están presionando para una tercera dosis cuando uno entendía que debía ser escalonado, que debía ser el 100% de cada una, porque entonces siempre va a estar, por más que quieran presionar, siempre va a estar el que no se va a motivar por X o por Y a la segunda o a la tercera. Por ejemplo, fíjese cómo ahora tuvieron que anunciar, para ponerle un nombre, la prórroga, el aplazamiento de la obligatoriedad que iba a tener la tercera dosis. Pero es muy posible, a mi parecer, que cuando estemos más cerca otra vez de ese plazo, vayan a tener que tomar otra medida, porque ¿cuál es el problema de querer llevarlo tan rápido? Responde el doctor. Bueno, eso es precisamente parte de las fallas en la política que se llevan a cabo. Es decir, esa actitud zigzagueante en tomas de decisiones que no están fundadas en la realidad. En salud es biopsicosocial. No es solamente la parte biológica, física del organismo, sino que ahí están los elementos sociales y psicológicos envueltos. En esas políticas, por eso es que estamos mirando. ¿Por qué han tenido que recular? Porque no han cumplido la meta de 2 dosis. Y todavía ellos mismos están reportando de que hay gente que se está poniendo la primera dosis. Que no han completado la primera. No, ni siquiera se están poniendo ahora la primera dosis. Que son menos cada vez, sí, es verdad. Pero usted tiene que ser coherente en el mensaje, la comunicación a la población y orientar en una sola dirección y no dejar abiertos tantos, porque no es que están hablando de presionar por tercera dosis, es que han abierto la cuarta. Han abierto la cuarta ya, porque entonces como ya que hay una desesperación estamos por poniendo vacunar. demasiado ruido al programa. Sí, porque yo mismo que no me he puesto la tercera, yo digo, pero me voy a poner la tercera, pero parece, y creo lo mismo que usted decía, doctor, que no funciona, porque si ya están anunciando una cuarta, entonces vamos a llegar después a una quinta, vamos a llegar a una sexta. Entonces, la pregunta que viene es, ¿el sistema inmunitario humano resiste sin efectos negativos, adversos, una estimulación cada 3, 4 meses de una dosificación como se pretende, una vacuna? Es una parte muy interesante, doctor. Entonces, y eso no hay investigaciones. Ustedes los científicos que no han tenido tiempo todavía por lo corta de esta pandemia de investigar esos resultados, porque hablan, bueno, que a uno cuando niño le pusieron la del polio, que le pusieron la del sarampión, pero le pusieron una vacuna. Pero para el coronavirus nos están poniendo 3, nos están poniendo 4, no sabemos a dónde vamos a llegar. Una vacuna y como mucho un refuerzo, dependiendo de la vacuna. Precisamente eso es, no hay evidencia sólida para hablar de cuarta dosis. La propia OMS, ante la falta de 40-35% de la población mundial que falta por completar la vacunación, todavía en el mundo hay una cantidad tan grande de gente que no se ha vacunado. Y esas son las fuentes en las cuales el virus, porque el virus va produciendo y moviéndose, buscando ventanas de sobrevivencia. Y eso es lo que va, vamos a decir, el proceso de adaptación natural que realiza. Cuando tiene la posibilidad de tener poblaciones y la necesita cada vez más amplia para ello ir saltando de ser humano en ser humano, contagiando. De uno multiplica por el otro. Y en el caso de Omicron, que tiene un número básico de contagio de 8,
De 8. De 8. O sea que... La de Wuhan y Delta andaba entre 1 y 3. Cada positivo que había podía producir contagios. Omicron, y eso es lo que estamos viendo, por eso la preponderancia mundial llega hasta 8. Y por eso la contagiosidad tan grande. Lo que acabamos de ver ahora aquí en República Dominicana, que se ha producido una política de apertura económica, social, cultural, de todo género, rumba abierta, sí. Y entonces cosechamos este pico tan elevado de hasta 7.000 y 8.000 casos diarios en contagios, Entonces, porque hay una relación entre una cosa y la otra. Se puede concatenar así rápidamente, porque yo sé que lo suyo es la medicina, usted es un científico de la medicina, pero los resultados del turismo, con la inversión que se ha hecho para remediar esta situación del coronavirus, son más positivos que la cantidad de dinero, medicamentos, horas de médicos y enfermeras, con la cantidad de gente que se ha infectado, producto de fiesta, rumba abierta para baile, porque mire, yo he estado en hoteles, en restaurantes, en supermercados, bueno, a los estadios masivos no he ido, pero lo han permitido. ¿Por qué? Para fortalecer a que los hoteles estén llenos. ¿Usted cree que eso compensa esa entrada económica de esos hoteleros con las agresiones que hemos tenido los dominicanos con la salud? Bueno, ahí es que está la cosa. El manejo de salud pública implica de que esa apertura tiene que tener contrapeso sanitario, un balance, un equilibrio que permita que mientras salvamos las empresas y los empleos, no podemos dejar una apertura sin un correlato en la sanidad. Por eso decimos, ¿por qué no mantener la apertura como efectivamente se ha hecho, pero cuidando el aforo en ese tipo de negocios y actividades que se hacen? Es lo que manda. Usted vio cómo estaba, por ejemplo, el Play, cómo ha estado el Play, ¿verdad? Y sin mascarilla. Sin mascarilla. Yo creo que los extranjeros que hay aquí tenían mascarilla más que los propios más que los de aquí, dominicanos. y no hay distanciamiento. Así es. Entonces, doctor, ahora mismo ya están dando estadísticas de que los casos que ha ido bajando, llegamos hasta 6.000, 7.000 casos, ya que estamos en 1.000 y pico, y que la ocupación en UCI, en salas de cuidados, sí, ha bajado. ¿De verdad ha bajado o están haciendo menos pruebas? Ha bajado porque es como digo, en Navidad se produce la más alta movilización social, la labor de acercamiento, el distanciamiento, que es una norma sanitaria. En Navidad se rompe porque la gente tiene necesidad de la socialización. Doctor. Aquí no se ha aplicado. Exactamente. Entonces, como esa movilización, la venida de los dominicanos ausentes, los turistas que se ha abierto, la movilización a los pueblos que hacen la gente que vive en las grandes ciudades, eso trajo el contagio. Al desaparecer eso y todo el mundo vuelve a las actividades normales, baja los contactos abiertos como teníamos y por tanto vamos a ver una caída de los casos, que es lo que estamos viendo ahora. Podemos llegar a anunciar que en pocos meses ya no tendremos infectados en República Dominicana. No, eso no se puede, nadie puede dar seguridad de eso. Nadie. En absoluto. Nadie puede dar seguridad, ni siquiera en el mundo. La pandemia no ha concluido. Lo que está mostrando con esta Omicron es la posibilidad, y por la vacunación, de que lleguemos a la endemia, es decir, a la convivencia con el virus, como hemos llegado con la influenza. Pero para tener conclusivamente eso se necesita todavía mucho tiempo y tiene que correr mucha agua, mucha investigación para dar seguridades de que no va a haber en el trayecto una nueva variante que nos plantee entonces nuevos desafíos como hemos estado mirando. Doctor, tengo una pregunta para usted que conoce de la materia. ¿Por qué usted ve que desde que empezaron los esquemas de vacunación solamente se habla 90% Sinovac, 10% Pfizer? ¿Qué pasó con la vacuna? ¿Qué usted sabe? ¿Qué pasó con la vacuna de AstraZeneca que el presidente anunció cuando se hizo público todos los millones de dosis que se habían comprado? Él anunció también esa vacuna de AstraZeneca. ¿Qué ha pasado que no se sabe a dónde fue a parar ese cargamento? Pregunta dura que tú le estás haciendo al doctor. Bueno, eso yo creo que el gobierno debe explicarlo, porque estamos hablando de 10 millones de AstraZeneca
y 10 millones de Pfizer. Pregúntalo, De manera que con esos porcientos que usted dice, ellos tendrían que dar la explicación. Se compraron 30 millones, 35 millones 37 de millones dosis habían de dosis. y se han aplicado 14 millones. Es decir, que hay mucho más que entregar y todavía mucho por completar el plan de Y el vacunación. departamento, doctor, usted dirige la Secretaría de Asuntos de Salud del PLD. Ustedes no han investigado qué está pasando, si todas esas vacunas están, si fue que no las pagaron, si fue que no la entregaron, si es que la hemos donado, porque de 30 y pico millones y se han aplicado solamente 14 millones, la diferencia es mucha, doctor, es más de un 50% que no sabemos dónde están. Y la preocupación de vacunas en otros países que se han devuelto por vencimiento. El tema que tienen es justamente, bueno, se comenta por ahí que hay unas que están cerca de vencerse. Es un comentario que he oído y sería bueno que el gobierno explique cuándo es el vencimiento de esos lotes. Y por otro lado, AstraZeneca prácticamente no ha entregado vacunas en el país. No ha Los 10 entregado. millones, yo recuerdo que de la India vino una donación Sí. y un pequeño Un lote, pequeño lote. que creo que no pasaban de 300 Pero mil. se habló de que se habían pagado por adelantado. Bueno, si se ha pagado el dinero, lo tendrán que devolver al pueblo dominicano. Doctor, para completar ese esquema el análisis que usted está llevando del coronavirus, se está anunciando ya que se van a vacunar los niños de 5 a 11, De 5 a 11 años. ¿Usted comparte esa vacunación? Mire, en muchos países se ha estado vacunando a ese grupo de población. Ahora, yo como políticas públicas quiero reiterar, el problema que tenemos aquí para entendernos es que los clínicos tienen el enfoque de la cama y el paciente y creen que salud pública y epidemiología se actúa exactamente igual. Usted maneja a su paciente frente a la cabecera de la cama, mientras que los salubristas y los epidemiólogos hablan de políticas poblacionales. Y en este caso lo que están hablando es justamente eso. En el propio boletín dice que se han infectado 63,000 menores de 20 años. De manera que es mucho más baja la población de 11 hacia abajo que se ha infectado. Entonces, viene aquí en la pregunta, en términos del manejo de la política sanitaria. ¿Qué es lo que conviene? Que los 4 millones que faltan por adaptarse, que se vacunen la primera, que completen las 2 dosis, acaben de completar ese proceso, es más importante que el hecho de iniciar una vacunación a una población que pasa asintomática, porque no es que menores de 11 años no se ha infectado. Sí. Lo que pasa es que pasa como una gripe cualquiera y casi desapercibida. Doy mi testimonio por mi nieto, que nació en medio de la pandemia y que al año y 3 meses le da el virus y lo pasa correteando en la casa como si nada estuviera pasando. Un poco de moco y punto. Ese es el comportamiento habitual en esa población. Y otros que son sencillamente asintomáticos. ¿Usted no recomendaría, doctor, vacunar, usted siendo usted ministro, usted no hubiese recomendado vacunar a los niños de 5 a 11 años, por lo menos en el momento? Yo atacaría... Sin una prueba real de cuál es la verdad de esta vacuna. Costo-beneficio, yo apuntaría a lo que estoy diciendo. El que tiene una, tiene que completar ese programa. Estamos hablando de 3, 4 millones de dominicanos. Eso es lo que nos va a dar la cobertura total. Y eso es lo que nos dice a nosotros, de que aquellos que tienen 2 dosis, y el caso israelí lo está demostrando ya, de que con 3 dosis, con 4 dosis, nos infectamos y el que tiene 2 sobrevive tanto como el que tiene 3, aún siendo esta Pfizer. Que ahí es que está, usted plantea, el partido plantea que lo importante es que el 100% tenga las 2 dosis. Mínimo. Doctor, Mínimo. todo no es COVID en el país, porque se supone que los hospitales, las clínicas, los centros particulares atienden personas con otras patologías. Pero vemos que las autoridades del Ministerio de Salud, el Gabinete de Salud, solo hablan de COVID. Y por otro lado veo el Colegio Médico que se está quejando de actuaciones de funcionarios del sector salud.
Tendríamos que sacar también un tiempito, doctor, para analizar cuál es la situación del sistema de salud en la República Dominicana en este nuevo gobierno. Es que tenemos serios problemas en materia de salud. Explíquenos, estoy diciendo usted que sabe de eso. Hay crisis en las políticas que se llevan. Y pongo un ejemplo. El impacto que tuvo el año 2021, la mortalidad materno-infantil, de 20% de la mortalidad infantil y un 30% la materna. O sea que en el 21 se dispararon esos parámetros. Sigue subiendo, o sea, cuando, no sé si ustedes recuerdan que formamos una alianza nacional contra la mortalidad materno-infantil. Sí. Nosotros bajamos en el 19 de 107 la mortalidad materna a 94. Eso más de 25 años no había pasado. Yo lo recuerdo. En el 20 hubo impacto, desde luego, que aquí hay que entender. Ciertamente los programas fueron impactados por la emergencia del COVID y la naturaleza de esta pandemia. Hay un impacto, pero ya era el momento, sobre todo un gobierno que ha dispuesto de vacunas, que tiene vacunas y que precisamente por eso debió tener un control mucho más efectivo en programas de esa naturaleza. Es decir, lo que estamos mirando es alto costo, las quejas que se están dando de ciudadanos que no están recibiendo a tiempo los medicamentos son impresionantes, impresionantes. Que informen sobre el programa ampliado de inmunizaciones, ese programa habitual tan exitoso de la República Dominicana que ha llegado ya a eliminar el polio del país. Correcto. Entonces, todas esas cosas son medidas de política que han estado fallando en la administración. Hay una ineficiencia sin lugar a duda eso. La gran ventaja que este gobierno ha tenido es que ha tenido vacunas, porque si no hubiera tenido vacunas, las cosas hubieran sido verdaderamente catastróficas. Doctor, una pregunta. Hablando del tema de las vacunas, que es ahora lo que más está en el tapete, ¿no pudiera tener sentido, por casualidad, que usted se ponga a pensar esta presión para la tercera y cuarta dosis, esta presión para la vacunación infantil, que se dice que ya está todo listo para empezar ahora el día 5? Doctor, esa prisa, sí, todo a la carrera, ¿no tendrá algo que ver con el rumor que usted mencionó ahorita de las vacunas a punto de vencerse? Esa es una pregunta buena que tú la digas, para que el Ministerio de Salud Pública y el gabinete expliquen la verdad o falsedad de esa información, pero eso es un rum que anda circulando por todo el país, de lotes que están próximos a vencerse y que probablemente el otro detalle que es no entendemos esa premura por una cuarta dosis cuando hay 1.2 millones de personas que tienen 3 dosis. Si nosotros dijéramos, Vacúnate empezó con 7.8 millones, que era el blanco que tenía, de 18 o más años, le agregaron de 12 a 17, con lo cual son 1.3, son 9.1 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si solamente hay 2 millones con 2 dosis, de que hay 7 millones que no tienen 3 dosis. 7 millones le falta la tercera dosis, porque además tenemos 2 millones. Por tanto, ¿es una política adecuada cuando usted tiene atrás 3, 4 millones que tienen que completar el ciclo de las 2 dosis? Dice, el 1 va primero que el 2. Indiscutiblemente. Y entonces hay que trabajar, yo haría el hincapié en completar mis 2 dosis, porque está demostrado que con 2 dosis la gente Su tiene... recomendación es las 2 dosis. Cumplir esa meta de inmediato. Y aquellos mayores de 60 años que por vigilancia de sus clínicos, de sus médicos, vean pertinente que se pongan una tercera dosis, que lo hagan. Incluso mayores de 60 años con enfermedades crónicas que se pongan su tercera dosis. Yo que tengo más de 60 años, pero hasta ahora, gracias a Dios, y hasta los últimos análisis de hace poco, no tengo ninguna patología. No tengo por qué ir huyendo a la tercera dosis. Huyendo no. O sea, una persona sana, aunque tenga 60 años, no tiene que ir huyendo. Ahora, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes,
cánceres, fallas inmunitarias que se están dializando o fallas renales crónicas, esas personas deben vacunarse. Doctor, como con la siempre, el tercera tiempo no dosis. alcanza con usted. Hay muchos temas, tenemos que hablar también de política, pero hoy usted hay un espacio Bueno. que el tránsito me lo impidió llegar de la primera parte del programa, así es que yo, igual que como hicimos la otra seguimos, vez, lo voy a invitar, pero ahora más rápido, doctor, porque hay muchos sea temas para yo que quiero hablemos de tratar la con parte usted. política. Para que hablemos de la parte política, porque usted es en eso también un pico de oro. Así es que muchas gracias, doctor Sánchez Cárdenas, por haber aceptado nuestra invitación. Siempre a las órdenes. Cómo no. Muchas gracias. Con su anuencia, pausamos.